Muchas gracias por querer acompañarnos en la presentación de este libro de Bela Chagall, Velas encendidas. Sé que el comienzo del calor de esta ciudad y la proximidad de la fiesta de San Isidro han complicado posiblemente esta presentación. Yo ya he visto rosquillas estas que llaman tontas y listas, o sea que el ambiente de San Isidro es palmario en la ciudad. Pero la ocasión lo merecía porque me parece que el libro que vamos a presentar es una novedad en castellano. Miskin Ediciones se ha empeñado desde el principio en buscar textos literarios que tuvieran una confluencia con lo icónico. Hemos buscado por línea del cine, hemos buscado por línea del dibujo y por supuesto será un motivo para llegar a Marc Chagall, pero buscando en Marc Chagall lo que nos hemos encontrado es con Bela. Y la fortuna que hemos tenido es que Bela ha aparecido capaz de estar en pie, de sostener su propio mundo con la literatura, con sus recuerdos, con este texto, frente a un pintor mundialmente reconocido. Pensábamos que íbamos a encontrar quizá, pues eso, la compañera que cuenta la vida del compañero, pero al final lo que encontramos es una mujer autora. Y eso ha sido para nosotros pues una gran satisfacción, porque es una reivindicación de una mujer que tiene su mundo propio. No solamente eso, sino que leyendo este texto, y creo que las intervenciones que me sigan lo van a poner de manifiesto, es un mundo interior del que uno al final, después de leer las memorias de Bela, uno no sabe quién ha nutrido a quién. Uno tiene la impresión de que los mundos interiores de Bela y de Marc Chagall tienen las mismas raíces. Era la más integrada en la sociedad rusa entre toda su familia. Como alumna sobresaliente en la escuela primaria y más adelante como poco frecuente estudiante judía en la Universidad Estatal de Moscú, gracias a sus méritos, recibió una esmerada formación en la lengua y cultura rusa. En esta lengua desarrolló dos de sus talentos artísticos, como escritora y como actriz. Escribió sus dos tesinas en ruso, La liberación de los campesinos rusos, y la segunda sobre Dostoyevsky. Para realizar su otro talento como actriz, que consideraba su verdadera vocación, participó en el teatro ruso, el Teatro Estudio de Moscú, con éxito. Actuó en el teatro y elogiaron su talento. Y he aquí que llegué de París, me casé con ella y viajamos juntos de vuelta a Francia. Fin de los sueños acerca del teatro. Bela, sin embargo, despertó. Tarde, aunque a tiempo, gracias a dos viajes con su marido que le abrieron los ojos. Podía haber escrito este libro de sus memorias en ruso, al igual que hizo Marc, y la cuenta en la lengua en que la vivió, en Mamelosh, la lengua de mamá, como llamamos al yiddish. Mamelosh está llena de expresiones idiomáticas, de bendiciones, de maldiciones pintorescas, y de no poco humor, y de un sinfín de diminutivos, con su variedad de terminaciones. Bela lo sabe todo y las pone en boca de los correspondientes personajes. Hemos procurado mantener la musicalidad y la entonación del yiddish. De nuestra experiencia sabemos que el yiddish se traduce muy bien al español, gracias a la flexibilidad de las frases de la lengua española, que no son tan rígidas como el inglés. El yiddish a veces remueve el orden de la frase para captar cierto matiz, y hemos podido traspasarlo al español sin forzar la lengua.
con el generoso permiso del editor. También hemos conservado muchas palabras y expresiones de Yiddish en nuestro amplio glosario, en vez de presentarlas ya traducidas en el texto. Al fin y al cabo, en los países de habla inglesa, muchísimas palabras de Yiddish han sido integradas a su idioma. En los medios de comunicación, personajes famosos y políticos las usan libremente sin saber de dónde provienen. Es una traducción que puedo imaginar que es perfecta porque consigue contar a los lectores, iba a decir a los espectadores, porque realmente muchas veces las escenas son muy visuales en este libro, ¿no? Consigue contar a los espectadores, lectores, pues transmitir todo eso de lo que tú estabas hablando, ¿no? Y bueno, os doy las gracias por este regalo y doy las gracias a Rafael también por permitirme compartir este regalo. No es una causa pequeña, es una causa enorme por muchos motivos. Porque es un libro olvidado, porque es una mujer olvidada, porque es una lengua a veces un poco más olvidada de lo que debería, y creo que es una gran causa, no es una causa pequeña. Naturalmente a la Casa Sefarad y a ustedes también por acompañarnos esta tarde tan calurosa. Bueno, después de todo esto fantástico y lo bien que lo ha contado Roda, yo me siento un poco intimidada de contar mis pequeñas impresiones como lectora, espectadora de este libro, ¿no? Veía precisamente una entrevista que habían hecho en la casa, en la radio, creo que de la Casa Sefarad era, que la habían hecho Jacob y Roda, que Rafael tuvo la amabilidad de mandarme, y hablaba Roda de un libro delicioso, y creo que es la primera palabra que uno tiene, un libro delicioso, porque es delicioso. Pero luego en un momento determinado creo que es de alguna forma un disfraz, que también que nos atrapa en esas pequeñas escenas de la vida cotidiana, a veces una visibilidad y una tangibilidad extraordinaria, porque creo que es un libro más que delicioso, probablemente conmovedor, ¿no? Porque está hablando de lo perdido, probablemente, de lo perdido, que es lo perdido que tiene Bella Chagall y es lo perdido que tenemos todos nosotros, que hemos perdido siempre algo en el camino, hemos perdido la patria, hemos perdido la lengua, hemos perdido a nuestra madre, hemos perdido las tradiciones, hemos perdido cosas. De hecho, en la primera página, después de pensar que era delicioso, yo siempre vuelvo otra vez a leer un poco el libro y dice: mi hogar ya no existe, todo se ha desvanecido, incluso ha muerto. De recuerdo que tiene una joven, pues finalmente una joven rusa, bielorrusa, de una familia burguesa o aristocrática, teniendo una infancia privilegiada versus lo que podían ser el resto de las infancias, y cómo en un momento determinado se da cuenta que olvida esa lengua, que ese yiddish, que ha olvidado, y con ella ha olvidado todos los recuerdos de esa infancia, que solamente, no quiero yo ponerme excesivamente psicoanalítica, pero brotarán justamente cuando uno habla de la lengua de la madre, ¿no? Ahí yo creo que es el kit de esta cuestión, que ella quiere recomponerse a través de, seguramente, de lo único que puede recomponerse, que es esa lengua perdida de alguna manera, ¿no? Pues sean rescatadas, porque creo que con ellas no solamente se rescatan mujeres, que siempre es interesante, sino que se rescatan también otras fórmulas de olvido de todos aquellos que solo tienen ni más ni menos que el lenguaje y la capacidad de escribir en el lenguaje. Algunos aspectos de ella, ¿no? Y son tres aspectos que yo he elegido así a bote pronto. La empatía y la sensibilidad de esta niña, el sobrecogimiento infantil de ella ante las solemnidades y, por último, la identificación con sus antepasados. Entonces, empecé por la empatía. Empatía respecto a los animales, respecto a las personas, respecto a cosas inanimadas, incluso respecto a la naturaleza. Respecto a los animales he escogido un parrafito que os voy a seguir leyendo y así oímos la voz de la autora, que es lo importante y de lo que se trata. Esto se transcurre en el patio, en el famoso patio de su casa, donde ella juega, donde ella vive, donde se mueve a diario, y ahí hay un establo donde guardan una vaca roja, fea, que todo el mundo desprecia, todo el mundo mima a los caballos y no a la vaca, y ella se asoma por una rendija al establo de la vaca y dice: tiene el rostro lloroso, las lágrimas se detienen sobre el blanco de sus ojos, solo de vez en cuando alguna resbala hasta el largo hocico.
No puedo soportar su mirada. Es como una pesada piedra que me oprime el corazón, como si yo fuera culpable de que ella esté encerrada. Mu, 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 le susurro a través del oscuro agujero de la puerta. Mu, mu, me responde, con pesadez y prolongadamente, mientras mira hacia mí con la muda complacencia de que alguien se haya acordado de ella. Este maestro es un viejecito, un hombre menudo, cansado, llega y el hermano de Vázquez se oculta en su cuarto pues haciendo pellas, la deja ya sola ante el maestro, ella se asusta, no sabe qué hacer y le trae vasos de té sucesivamente y el maestro se va quedando dormido sentado a la mesa. Y entonces ella reflexiona y dice, de pronto me asalta un temor. El maestro aún podría desmayarse en el acto debido al calor. Está sentado como sin fuerzas, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Lo observo y no lo reconozco. En un instante se ha vuelto muy viejo. Todo su cuerpo está oculto por la mesa y solo asoma la pequeña cabeza con la barbita de chivo. Formaban parte de un mismo conjunto, pero han tenido una evolución distinta y me parece que la cultura rusa se ha desprendido en un momento dado de la cultura yiddish para pérdida de la cultura rusa. En fin, ¿cuál es la historia cultural del yiddish y la cultura rusa que ha mencionado también Estrella? Era una lengua literaria y lo siguieron también los del ruso. Y han surgido grandes escritores, modernización en ruso, que modernizaron. Hemos traducido algunos libros como Bergelsen, que la protagonista es una mujer. Es muy inusual en la literatura yiddish. En fin, como te decía antes, había un momento que los bolcheviques decidieron fomentar la literatura de las minorías y invitaron que volvieran porque habían huido durante la revolución, que volvieran y hasta financiaban las escuelas en yiddish y volvieron, casi todos. El único que no volvió de este grupo era Marc Chagall. Por ser pintor, él se fue a París, porque en algún momento estaban todos juntos en Berlín. Y floreció, escribió. Pero empezaron a sospechar que no era el socialismo realista o realismo socialista y tal. Y un día, en el 48, Stalin dio la orden de arrestarlos a todos, a todo el grupo, 12 escritores. Estuvieron en la prisión de Lubyanka, en Moscú, y en el 52 ejecutaron a todos. Lo llamamos la noche de los poetas asesinados. Los 12 poetas. Los 12 poetas asesinados. Este hombre murió en el hospital en la misma prisión. No llegaron a fusilarlo, pero murió antes. Sí. Así que estamos preparando, y hemos ya preparado, está traducido, una biografía de Marc Chagall, que inicialmente habíamos pensado que fuera de 3 en 3 con esta, pero al final la hemos separado, y es una biografía escrita por Gorenstein. Gorenstein es un autor judío, fue co-guionista con Tarkovsky de Solaris, y tiene, lo que pasa es que él no escribía en yiddish, sino que escribía en ruso. Y entonces él tiene una novela, una biografía novelada de Marc Chagall, publicada en Alemania en el año 92, ya está traducida, la tenemos traducida y saldrá en primavera. Entonces, la escena inicial de esa biografía es un incendio en un pogrom. Marc Chagall nace al mismo tiempo que hay un pogrom y se quema una de las sinagogas de Vitebsk. Entonces, claro, a mí me llama, y digamos hay un clima de violencia y de persecución contra esa minoría que es la época.
realmente no se está inventando nada, sino que es así. Entonces me llama mucho la atención, y eso tiene que ver un poco con el libro, con Marc y con Bela, que esa violencia real, histórica, en la que ellos vivieron, no está en su obra. En Bela eso no está en el libro, y hay muy poca violencia, me parece, en la obra de Marc Chagall. A eso me referí un poco antes, cuando digamos que hay una especie de sublimación. O sea, tendrían más motivos que nadie para bueno, realmente ser realista. Y bueno, aquí hemos sido objeto de persecución. Y sin embargo, sus mundos son unos mundos donde hay una especie de ingenuidad contra pronóstico que me gusta y bueno, me parece que es un poco raíz de los dos mundos, y que en eso son bastante semejantes. No sé si eso coincidiríais o... bueno, no sé. Creo que su finalidad es rescatar este mundo. Hay una pregunta que te hago como catedrática de arte contemporánea. Tú ya sabes que me interesa mucho el tema del espacio en la representación pictórica, y recuerdo que Picasso decía de Marc Chagall, dice, realmente, dice, no entiendo su mundo de vacas volantes, campanarios, o sea, el mundo, el espacio de Marc Chagall no lo entiendo. Ahora dice, es un gran colorista, junto con Renoir, y algún otro es uno de los grandes coloristas, tenía una gran admiración al Chagall colorista. Y efectivamente el espacio, la representación, el espacio en Marc Chagall es un espacio único. Sí, no, o sea, el espacio en Marc Chagall tiene mucho que ver con Larionov, tiene mucho que ver con los primeros grandes constructivistas rusos. O sea, que tiene toda una idea de una rotura y una ruptura del espacio, que estaban buscando, pues como los cubistas, pero de una forma completamente distinta. Y cuando yo estoy viendo a Marc Chagall, pues estoy pensando mucho en el primer Malevich, o sea, estoy pensando mucho en toda esa tradición que en un momento determinado también se truncó porque la revolución se les fue de las manos. Bueno, de repente Lenin decidió y Stalin decidieron que aquello no era lo que habían pensado, ¿no? Pero yo no creo que Marc Chagall, dentro de ese contexto de los pintores rusos, sea tan, o sea, es excepcional, pero más no por tanto por su espacio, sino porque yo creo que es excepcional por esa especie de recuperación de un lugar, casi como de una utopía, ¿no? O sea, de la utopía, de lo que fue, de lo perdido, de las relaciones con un mundo que ya nunca va a volver, y también desde el exilio, que yo creo que eso es un asunto interesante, ¿no? Cuando uno está pintando desde el exilio, o primero en París, luego evidentemente cuando uno va a Nueva York y ve el Lincoln Center, pues lo mismo, te das cuenta de que también es el mundo que se hace más bello cuando está lejos, evidentemente, ¿no? Y también quizás ese sea un motivo por el cual uno olvida de todo el pasado, se queda pues con lo que es más especial, ¿no?